Bueno, ¿qué tal chicos? Buenos días, ¿cómo están? Espero que bien. En la clase de hoy vamos a hablar sobre la población mundial en permanente cambio. En 2018, por primera vez en la historia, las personas de 65 años y más a nivel mundial superaron en número a los niños menores de 5 años. Sin embargo, para 2050, la población de África subsahariana podría duplicarse y la India superaría a China como el país más poblado, llegando el planeta a los 9.000 millones de habitantes en ese año. La población mundial aumentará en 2.000 millones de personas para 2050, pero solo 9 países representarán más de la mitad del crecimiento proyectado para entonces, asegura un nuevo informe de las Naciones Unidas. India, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo, Etiopía, Tanzania, Indonesia, Egipto y los Estados Unidos, en orden decreciente, serán los países con mayor incremento de población para la segunda mitad del siglo XXI. Además, se proyecta que la India supere a China como el país más poblado del mundo alrededor de 2027, mientras que la población de África subsahariana se duplicaría para 2050 con un crecimiento del 99%. Otras regiones verán tasas de aumento variables. Oceanía, excluyendo Australia y Nueva Zelanda, crecerá un 56%. África del Norte y Asia Occidental un 46%. Australia y Nueva Zelanda un 28%. Asia Central y Meridional un 25%. América Latina y el Caribe alrededor de un 18%. Asia Oriental y Sudoriental solo un 3%. Y Europa y América del Norte apenas un 2%. El informe de Naciones Unidas asegura que la población alcanzará su punto máximo a finales del siglo XXI, llegando a 11 millones de personas. Un mundo envejeciente. El estudio confirma que la población está envejeciendo debido a un aumento de la esperanza de vida y niveles más bajos de natalidad. Se prevé que la tasa global de fecundidad, que bajó de 3,2 nacimientos por mujer en 1990 a 2,5 en 2019, disminuya aún más, alcanzando 2,2 nacimientos por mujer en 2050. En 2019, la fecundidad promedio permanece por encima del 2,1 nacimientos por mujer durante su curso de vida, el mínimo para garantizar el reemplazamiento de las generaciones y para evitar un descenso de población. Es así como en África subsahariana, el promedio de 4,6 nacimientos por mujer, en Oceanía, excluyendo Australia y Nueva Zelanda, un 3,4, en África septentrional y Asia occidental, un 2,9, y Asia central y meridional, un 2,4. Para 2050, una de cada 6 personas en el mundo, en torno a un 16% de la población, tendrá más de 65 años, en comparación con el 9% o una de cada 11 personas en 2019. Se proyecta que la proporción de la población de 65 años o más se duplicará entre 2019 y 2050 en África septentrional, Asia y América Latina y el Caribe. Para 2050, una de cada 4 personas viviendo en Europa y América del Norte podría tener 65 años y más. En 2018, por primera vez en la historia, las personas de 65 años y más a nivel mundial superaron en número a los niños menores de 5 años. Se proyecta que el número de personas de 80 años y más se triplicará de 143 millones en 2019 a 426 millones en 2050. Ventajas y desventajas.
Muchas de las poblaciones de más rápido crecimiento se encuentran en los países más pobres, donde el crecimiento de la población presenta desafíos adicionales en el esfuerzo para erradicar la pobreza, lograr una mayor igualdad, combatir el hambre y la desnutrición, y fortalecer la cobertura y la calidad de los sistemas de salud y educación para no dejar a nadie atrás, asegura Liu Zhenyin, secretario general adjunto para Asuntos Económicos y Sociales de la ONU. Muchas de las poblaciones de más rápido crecimiento se encuentran en los países más pobres. Sin embargo, en la mayor parte de África subsahariana y en partes de Asia y América Latina y el Caribe, el descenso reciente de la fecundidad ha provocado que la población en edad de trabajar, es decir, entre los 25 y 64 años, crezca más rápido que la de otras edades, lo que gracias a una distribución favorable de la población por edades, crea oportunidades para acelerar el crecimiento económico. Para beneficiarse de este dividendo demográfico, los gobiernos deben invertir en educación y salud, especialmente para los jóvenes, y crear las condiciones propicias para el crecimiento económico sostenido, asegura el informe. En este sentido, tenemos que analizar las características de la pandemia en relación con la población. América Latina y el Caribe es el epicentro de la pandemia por COVID-19. Al 8 de julio sumaba 3.045.940 casos confirmados, que representan un 0,47% de la población total. 133.002 defunciones, un 4,4% de los casos confirmados, y 1.810.437 recuperados, 59,4% de los casos confirmados. Apenas 4 meses después del primer caso detectado en la región, por Brasil el 25 de febrero de 2020, la pandemia ya presenta grandes retos económicos y sociales. La región, reconocida globalmente como la más desigual económicamente, con los más altos grados de urbanización y con una gran segregación residencial en sus ciudades, se ha visto impactada por la pandemia en un momento de debilidad de su economía y de vulnerabilidad macroeconómica. La crisis sanitaria y económica ha puesto las desigualdades socioeconómicas y de acceso a los servicios de salud y protección social aún más en evidencia, además de traer desafíos socioeconómicos exponiendo a los grupos más vulnerables de la población a riesgos y adversidades más graves, incluso que lo que ya experimentaban. La capacidad de los sistemas de salud para enfrentar la pandemia en la región es muy desigual, y algunos países pueden ser particularmente más vulnerables que otros al posible impacto de la pandemia. En general, los retos van desde el acceso al agua potable y equipo de protección personal a números insuficientes de respiradores o camas en unidades intensivas de tratamiento. En este contexto, y sin ser exhaustivos, es importante considerar los posibles efectos de la pandemia y la crisis socioeconómica subsecuente sobre los componentes de la dinámica demográfica, como la fecundidad, la mortalidad y la migración, así como impactos probables en el volumen de la población y su estructura etaria. No caben dudas que el COVID-19 ha aumentado la mortalidad en la región. Se contabilizan a la fecha más de 133.000 muertes debido a la nueva enfermedad. Aunque ese valor parezca bajo, comparado con la estimación promedio anual para el periodo 2015-2020 de 4,2 millones de muertes esperadas en 2020, según las Naciones Unidas, al observar el exceso de defunciones totales, contrastando las cifras de un mismo mes en 2019 y 2020, los valores son significativamente mayores y preocupantes. En Chile, por ejemplo, si comparamos las defunciones mensuales de 2020 con relación a 2019,
En abril son 4% mayores, en mayo 21,7% y en junio 51,4%. Esa crisis sanitaria sin precedentes en la historia reciente de la región todavía es inminente y muy probablemente afectará los niveles de mortalidad y la esperanza de vida en los países. En cuanto a la fecundidad, si consideramos el impacto en la tasa global, podría observarse una disminución en función del impacto en las decisiones reproductivas y la postergación de la maternidad frente a las incertidumbres económicas asociadas a la crisis. Pero todo dependerá del acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, en particular a los métodos anticonceptivos, y la duración de la crisis. En cuanto a la migración, la región tiene una estimación de saldo migratorio negativo de 2,61 millones para el quinquenio 2015-2020. O sea, en promedio, anualmente se estima que la región pierde 521.000 habitantes. Los efectos a corto plazo de la pandemia están relacionados con las dificultades de movilización entre los países, que cerraron sus fronteras, incluso al retorno. Asimismo, con la vulnerabilidad de las poblaciones migrantes por sus condiciones de vida, acceso a servicios sociales y estigmatización que están sufriendo varias comunidades, en particular aquellas donde residen personas en forma irregular. La región se encuentra sometida a grandes incertidumbres sobre la magnitud de las consecuencias económicas, sociales y de salud física y mental que resultarán de la pandemia. No cabe dudas de que esta situación ha generado no solo una contracción considerable de la actividad económica, que tiene impactos diferenciados en la población, sino también una agudización de las condiciones de vulnerabilidad que afecta y menoscaba los derechos de algunos grupos de población específicos, sin dejar de considerar la perspectiva de género, étnico-racial, generacional y territorial. Asimismo, bajo el ámbito de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, se está considerando la realización de eventos virtuales con el fin de analizar el escenario sociodemográfico de los países de la región en el marco de la crisis del COVID-19 y sus posibles impactos en el corto, mediano y largo plazo, en grupos de población en situación de mayor vulnerabilidad, a la luz de las medidas prioritarias del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo y de los objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Bueno, muy bien, hoy analizamos las características de la población mundial en permanente cambio. Espero que estén muy bien. Hasta pronto. Este estudio con las características y